Óscar Ruiz, él es científico de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, del INCO. Gracias de verdad por estar por acá. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, platícanos, esta norma que mira, yo anuncié en Twitter que íbamos a hablar de esto e inmediatamente ya me escribieron. ¿Neta ves bien lo de los estacionamientos? Así como está Edgardo Barrera a través de Twitter, así como está el transporte público, hoy tengo 45 más de lo normal en el metro. A ver, vamos por partes. ¿De qué trata esta? Nos lo explicaron muy bien la nota, pero vale la pena repetirlo. A ver, ¿de qué va esta norma de menos cajones, más ciudad? Bueno, esta norma que se publicó hace rato, el día de hoy en la mañana, es la norma técnica complementaria que regula los estacionamientos en el proyecto arquitectónico, es decir, en toda nueva construcción en la Ciudad de México. En nueva construcción. Exacto. Ok. La norma anterior que se tenía requería para cada uso de suelo, independientemente de lo que tú quisieras construir, te pedía un número mínimo de cajones, ¿no? Ok. Esta nueva norma lo que hace es eliminar. Te decía, mínimos. a ver, tienes 100 departamentos, tienes que construir 200 cajones. Exactamente. O sea, te decía por ley. Exacto. O sea, te obligaba la Ciudad de México a decir, ¿quieres 100 departamentos? Tienes forzosamente como constructora que hacer 200. Para emitir tu licencia de construcción, tú tenías que cumplir con el número de cajones que se establecía. Ok, ¿y ahora qué sucede? Bueno, ahora la nueva norma elimina esos requerimientos mínimos y en lugar de tener un mínimo, se pone un máximo. Es decir, en lugar de alentar a que se construyan más cajones de estacionamiento, lo que se hace es regularlos y limitar. Tampoco se prohíbe la construcción de cajones de estacionamiento, simplemente se deja la decisión al desarrollador y sí se establece un máximo para decir, de aquí no te puedes pasar porque ya tenemos muchos. Ok, entonces lo que ustedes quieren, lo que quiere incentivar esta norma, que apoya el Instituto Mexicano para la Competitividad, correcto, es cambiar sinceramente la manera en la que se piensa en la Ciudad de México con esta simbiosis con el coche. O sea, lo que quieren decir es, ya basta de construir más lugares de estacionamiento y de alguna manera, no sé, obliguemos o de alguna manera tratemos de cambiar esa mentalidad en el constructor o desde el constructor, decir, oye, yo puedo construir esto con 80 cajones, ya no tengo que hacer los 200, puedo hacer 80 y tengo un metro cerca, tengo un metrobús que también llega, tengo tal, y incentivar también el uso del transporte público. Exacto, lo que se busca con esta norma es de alguna manera corregir o mitigar el impacto que muchas políticas públicas desde hace muchos años orientadas a privilegiar el uso del automóvil privado han causado una dependencia exacerbada del automóvil privado. Y no solamente una dependencia física, una dependencia práctica, también una dependencia mental del automóvil privado. Entonces, con esta nueva norma estamos diciendo... Dependencia mental, ok. Exactamente. Entonces, con esta nueva norma estamos diciendo, vamos a cambiar el paradigma, vamos a concentrarnos en modelos de transporte mucho más sustentables, mucho más eficientes, como es el transporte público masivo, y mucho más limpios. El transporte privado, el automóvil privado, definitivamente tiene ventajas, es cómodo, es flexible, pero si todo el mundo utiliza el transporte privado, el automóvil privado, la ciudad no va a ser sustentable. El futuro de la ciudad puede estar en riesgo si no cambiamos desde ahora a este nuevo paradigma. Y la gran pregunta es, ¿el gobierno de la Ciudad de México tiene la capacidad de... A ver, lo que se queja la gente, Óscar, es el tema de, a ver, yo con el transporte público que tengo, no es un transporte público suficiente, es un transporte público con un servicio muy deficiente también. Se queja mucho el transporte público la gente, el metro, los microbuses, las combis. Con este tipo de medidas, lo que quieres es que atraiga, por supuesto, más gente al transporte público. No se sature el transporte público, no habrá más problemas. Aunado a esto, ¿va una inversión en transporte público? Claro, la nueva norma que se está estipulando es, por un lado, limitamos a la construcción de cajones de estacionamiento, sí. Es decir, se busca desalentar el uso del automóvil privado, pero por el otro lado, se establece un mecanismo de aportaciones donde hay fondos que el desarrollador tiene que aportar derivado de si decide construir estacionamientos o no decide construirlos. Si los decide construir, entonces está trayendo coches, está generando impacto.
para tú mitigar ese impacto tienes que aportar a un fondo de movilidad y ese fondo de movilidad tendrá recursos únicamente para proyectos de transporte público y movilidad sustentable. Eso suena interesante, eso de la manera también en la que podrían obligar a los constructores a pensar en vías, en construir de alguna manera departamentos o casas en donde haya buen transporte público, se incentiva esto. Sí. O sea, justamente la norma anterior, la visión que se tiene de esta norma es para tú mitigar el congestionamiento, para mitigar el impacto que va a tener tu construcción, tienes que construir cajones de estacionamiento. La nueva norma dice no, para mitigar realmente el impacto que está teniendo tu construcción, lo que tienes que hacer es construir transporte público. Y ese transporte público tiene que ser integrado, ese transporte público tiene que ser organizado. Entonces, vas a aportar esto y este dinero se va a utilizar para que el gobierno haga proyectos de transporte público que efectivamente mitiguen el impacto que tu construcción está teniendo. Los cajones de estacionamiento no mitigan el congestionamiento. A ver, y te voy a hacer una pregunta mucho más general, Oscar. Tú que eres especialista en el tema, que revisas datos, que revisas proyectos de movilidad, ¿estamos destinados siempre a ser la ciudad del tráfico? O sea, no. ¿Estamos destinados a eso? ¿Se puede de verdad cambiar eso de la Ciudad de México? ¿Esa firma indeleble de la Ciudad de México, por lo menos de los últimos 20 años? Bueno, justamente, retomando las palabras de Bernardo Baranda, director del ITDP, las dijo en la presentación de esta nueva norma: queremos ser la última generación del tráfico de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Queremos dejar de vivir la ciudad con la idea de que vamos a hacer mucho tiempo de traslado a nuestros trabajos. Queremos tener una nueva manera de vivir nuestra ciudad, una nueva manera de movernos, mucho más sustentable, mucho más limpia, y por supuesto creemos que es totalmente realizable. ¿No va a haber quejas de esto después de esta norma? ¿Cuáles son las quejas que escuchan? Pues mira, si es un cambio de paradigma, obviamente este cambio viene porque se ha priorizado mucho el transporte privado. Entonces, cuando tú priorizas el transporte privado, no solamente haces que la gente dependa físicamente del automóvil, sino que también mentalmente. Entonces, se acostumbra a eso. Entonces, definitivamente esto es un cambio de paradigma. Definitivamente la gente tendrá que acostumbrarse a que se debe de priorizar el transporte colectivo, el transporte masivo, y eso siempre trae dificultades. La sociedad civil, estamos aquí justo para eso, ¿no? Para comunicar, para ayudar, para decir, nosotros creemos que este es el camino correcto para el futuro de la ciudad. Sabemos que puede haber dudas, sabemos que hay dudas, sabemos que genera miedos, que genera reticencia, pero definitivamente creemos que es el lugar y nosotros vamos ¿Quién está detrás de este estudio? ¿Quién está detrás de estos estudios justamente que dicen, a ver, esto nos conviene como ciudad? El estudio que definitivamente fue la punta de lanza de este cambio tan fuerte que estamos teniendo es el estudio Menos Cajones, Más Ciudad, publicado por el ITDP. Ok. ¿Qué es el ITDP? El ITDP es el Instituto para el Transporte y Políticas para el Desarrollo. Okay. Es una organización civil que se dedica a analizar los temas de transporte. Es una organización internacional, está establecida en México desde hace cerca de 15 años y se han dedicado todo este tiempo, llevan cerca de 4 o 5 años impulsando el tema para este cambio que tenemos hoy. ¿Dónde podemos revisar? ¿Dónde podemos revisar todos los documentos, los estudios, que la gente se meta más a este tipo de cambios de paradigma bien descritos por ustedes? Bueno, en el sitio del IMCO y del ITDP tenemos por un lado el documento completo, Menos Cajones, Más Ciudad. Menos Cajones, Más Ciudad. Poniendo Menos Cajones, Más Ciudad en Google lo hacen. Menos Cajones, Más Ciudad, documento ITDP, va a aparecer. En IMCO tenemos un estudio que hicimos también en conjunto con el ITDP, un poquito retomando Menos Cajones, Más Ciudad. A ver, ¿este tipo de estudios funcionaron en otras ciudades? ¿Hay resultados positivos de esto? Donde podamos palpar y voltear y decir, bueno, por lo menos funcionó allá. Pues bueno, en Latinoamérica, Sao Paulo solamente estuvo antes de la Ciudad de México en este cambio. Los ejemplos más claros son en Europa, ¿no? Ciudades como Zúrich, París, que recientemente también cambió su regulación para dejar de exigir cajones de estacionamiento cuando un edificio está a menos de 500 metros de
Sí, de de una luz. estación de transporte público, ¿no? Son ejemplos muy claros que nos dicen, incluso las ciudades desarrolladas están apostándole a la reducción del uso del automóvil, a la reducción de cajones Ok. y están apostándole al transporte público. Bueno, pues nos encanta la idea, le vamos a dar seguimiento y vamos a revisar sin duda las distintas opiniones de la gente. Ahorita las leemos a través de @jrisco con el hashtag La Nota Dura. Gracias por sus comentarios. Pero Oscar Ruiz, gracias por estar por acá esta noche. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está muy interesante lo que nos dicen. Rápido.